Hola a todos, nuevamente el canal de JC Relojes. Hoy vamos nuevamente con dos relojes Casio que adquirí a través de la página de compras en línea AliExpress. En esta ocasión estoy con más confianza hacia los dos relojes que recibí, porque en la experiencia previa todo resultó correcto. El reloj resultó ser original. Si desean ver ese video lo dejaré aquí arriba de la tarjeta. Entonces, ¿será el mismo resultado? Vamos a verlo. Recordemos que AliExpress es una tienda de compras en línea enorme, donde pueden encontrar prácticamente de todo, muchas veces a precios mucho más bajos que en tiendas locales, por ejemplo ropa, electrónicos, gadgets y claro, relojes. Como les conté en el video anterior, ellos amablemente me dieron la oportunidad de elegir algunos relojes, y además aquí en la descripción del video les voy a compartir unos códigos que les dan descuento extra en casi cualquier artículo que les interese. Este nuevo paquete me tardó en llegar 12 días a mi localidad en México. Ahí el primer punto a favor es que el paquete sí llegó. Lo siguiente será darnos cuenta que el empaquetado es similar al del video anterior. De igual forma nuestros relojes llegan envueltos en este protector de burbujas de manera individual y con la descripción del modelo al frente en letras grandes. Para los conocedores de Casio seguro ya saben de qué relojes estamos hablando, como es este MQ24 y el A700W, uno analógico y otro digital. Bueno, eso será lo más relevante que puedo encontrar en su sticker. Ahora retiramos sus bolsas para darnos cuenta que las piezas llegan al igual que el primer reloj, dentro de este estuche que es una caja de latón, bastante sencilla por cierto, y me mantengo en que es la forma en que el proveedor toma el reloj y lo guarda para la venta y su envío, porque no creo que estos empaques sean oficiales de Casio, o si alguien lo sabe déjelo en comentarios. Por otro lado son perfectos para proteger los relojes o para utilizarlos de estuche de viaje. Tienen esta ventana de plástico transparente, así que entonces sé cuál voy a tomar, y por eso vamos con el primero, que para acceder a él obviamente tenemos que quitar esta tapa, y aquí se puede leer lo que les decía acerca de la serigrafía con la palabra Casio Wrist Technology en letras blancas. Tiene su protector de espuma, pero antes aquí está su guía del usuario. La vez pasada venía aparte, yo creo por el grosor, porque este es de estos tan molestos que vienen en una hoja, y tenemos que desdoblarlo bastante para leer su información, que viene en diferentes idiomas, y después para regresarlo a su forma original, luego se llega a complicar. También incluye la tarjeta de garantía, así lo escriben aunque sea solo de papel, pero bueno. Vamos a ver ya el reloj, quitando su esponja, y aquí aparece el reloj elegido. Un modelo económico, ultra liviano y con un diseño que, aunque simple, sigue siendo muy popular incluso después de tantos años en el mercado. Tanto que no es nuevo en el canal, ya les he presentado otros con diferentes carátulas, porque es otra de sus fortalezas, ya que es totalmente versátil. Algo que nos seguirá ayudando como diferenciador entre copias y originales es que su tarjeta tiene todos los datos y las copias es en blanco. Aquí podemos ver el modelo, es el mismo y el número de módulo 1330. Comenzamos por la correa, que es de resina negra delgada, flexible y con un diseño básico que se siente bastante cómodo desde el primer momento. Tiene un sujetador móvil que como buen detalle incluye el logotipo grabado. El broche tipo hebilla también es de plástico y aunque se siente algo simple hace bien su trabajo. La ventaja es que no estorba nada en la muñeca y es de esas correas que casi no se sienten ahora. No esperen una gran durabilidad si lo usas a diario por varios años, pero por el precio está más que bien. Tiene un grosor de 8 milímetros, vean qué delgado. Una de las cosas que más sorprenden de este reloj es lo ligero que es. Pesa apenas 20 gramos, literalmente como no traer nada puesto. Además es discreto porque su diámetro de caja es de apenas 34-35 milímetros. La caja también es de resina negra, muy ligera y sencilla, sin bisel ni elementos decorativos. Tiene un diseño limpio, mate, sin brillos, que se siente discreto y práctico. La carátula es blanca con números negros grandes y bien marcados. Tiene manecillas negras y delgadas, además de un segundero central, nada más, pero lo importante aquí es la legibilidad y este modelo la cumple al 100%. En la parte superior vemos el logo de Casio y debajo la palabra Quartz, siendo movimiento con base a una batería y la resistencia al agua básica solo contra salpicaduras. Su tapa trasera es de acero sin tornillos, se sujeta a presión, y algo que seguro ya vieron y yo también es que el reloj no avanza, pero ya vi que es porque la corona está separada, seguro para evitar que la batería se desgaste de forma innecesaria. Vamos solo a presionarla y esperemos que sea eso y no que nos sirva. Muy bien, ahí está, el segundero avanzando, solo era eso, ya está trabajando de forma habitual. Olvidaba mencionar que su cristal es de resina, no es mineral, solo es de acrílico. Este reloj no tiene lumen y al final por lo que vimos se va a ver y sentir bien en muñecas delgadas como la mía de 16.5 centímetros. No es llamativo ni tiene funciones especiales, pero ese es justamente su encanto, va directo al grano. Además, si queremos esta opción, su precio fue de solo $20 estadounidenses. Voy a dejar este aquí y ahora vamos con el segundo modelo, que es un reloj digital que ya tenía muchas ganas de probar, sobre todo por su diseño tipo retro, delgado y con brazalete de acero.
Tenemos el mismo estuche de latón que hay que destapar. También contiene su guía para el usuario, en este caso un poco más grueso de tipo libro. Vean, aquí nos indica para qué módulos, 3472 y 3479 en diferentes idiomas. Trae su tarjeta de garantía también, tarjeta de cartón. Bueno, ya retiramos su esponja y vamos a conocerlo. Aquí lo tenemos, el Casio A700WM, y lo primero que puedo decir es que se ve mucho mejor en persona que en fotos. Lo primero que noto es lo delgado y brillante que se ve. Este modelo tiene un diseño retro muy marcado, con ese brazalete metálico tipo malla milanesa que ya le da presencia desde el primer vistazo. Al igual con su tarjeta nos damos cuenta que coincide modelo y el número de módulo aquí y en su guía del usuario. Mejor quitamos. Y ahora que ya lo podemos ver en todo su esplendor, primero les platico que es muy brillante y lo que se ve pulido en su caja de inmediato se va a notar la marca de la huella digital al tomarlo. Son detalles que tienen estos acabados casi espejo. El reloj al tomarlo se siente muy ligero, seguro pesa más el brazalete que la caja. Bueno, vemos su brazalete tipo malla metálica, que le da todo el estilo al reloj. Tiene ese diseño retro que de inmediato te recuerda a modelos clásicos de los años 80, pero con un toque más limpio y refinado. Se siente bastante suave al tacto, no raspa y al moverlo notas que tiene una buena flexibilidad. No se ve tosco ni pesado, al contrario, da esa impresión de ligereza bien lograda. En el extremo está su broche grabado con la palabra Casio, y acá su sujetador deslizable, al igual en acero inoxidable. La caja más que octagonal la describiría como rectangular, muy delgada y con un acabado metálico pulido en el bisel, que luce bastante bien y que genera un brillo muy bonito en cada movimiento. Aunque no es de acero, solo debe ser de resina cubierta de cromo. Su carátula es muy limpia, blanca, con algunas tonalidades en gris, y contiene texto que nos indica sus funciones y cómo utilizar sus 3 pulsadores en sus laterales. Vean, su carátula es la clásica de Casio de su ahora línea vintage. En su parte trasera tenemos la tapa de acero con el grabado limpio de la marca, modelo y módulo, además de que es resistente al agua de igual forma solo para salpicaduras y tiene un trabajo muy limpio que se nota en sus 4 tornillos que no vemos en las copias. Y si quieren ser más puntuales, el número grabado en el borde del brazalete es el mismo que el del otro lado del asa. Insisto, qué delgada es, yo creo como 6 milímetros. En sus funciones vamos a encontrar lo esencial, como la hora y fecha, una alarma programable y el cronógrafo con centésimas más registro de vuelta, además de poder cambiar el formato de 12 o 24 horas. Aquí veamos la prueba o ya el easter egg para ver la palabra Casio si dejamos presionado un botón y ahí aparece. Ojo, esto no asegura que sea original como dicen algunos, de hecho tengo un video que también habla de eso. Mejor vamos a ver su iluminación presionando su botón izquierdo y vean, no es el típico foquito verde. Tenemos LED ámbar, que bueno, porque la lectura de la hora será bastante clara y rápida en la oscuridad. Ya la muñeca se ve así, y como pueden ver el reloj se adapta muy bien, es muy delgado, cómodo y no estorba nada. Tiene ese look discreto, retro y elegante, perfecto si no te gustan los relojes grandes o quieres algo para eventos algo formales o simplemente del uso diario. Faltaba decir su costo, que es de $40 estadounidenses, lo cual me parece un muy buen precio para este atractivo reloj. Y bueno, hasta aquí este unboxing, doble de 2 relojes Casio que pedí en AliExpress, el MQ24 y este A700. Ambos modelos llegaron bien, en buen estado, originales y por el precio me parece que fueron una excelente opción, sobre todo si estás buscando relojes accesibles, confiables y con buen estilo. Recuerden que si ustedes también quieren buscarlos, en la descripción les dejo los enlaces y los códigos con descuento que pueden aplicar a casi cualquier artículo. Ya más adelante voy a traer la reseña completa de la 700 ya que es nuevo en el canal, le vamos a dar a uso y vamos a ver las especificaciones, funciones, etc. Ahora lo importante serán sus comentarios acerca de la experiencia que han tenido en hacer compras en AliExpress o si no las han hecho, si tienen dudas, qué piensan de los relojes, de la página del video. Si les gustó pues dejen su like, compartan, así ayudan mucho al canal. Si llegaron al final del video les agradezco y nos vemos en el próximo. Hasta luego.